En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. ¿Sabes qué, Tony? Yo estoy preocupada si el ruso, si yo vamos a estar pagando impuestos a las ganancias. Sí. ¿Y quién mejor para que nos saque estas dudas que nuestro columnista en economía, Alejandro Otero? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien, Alejandro, vos? Bien, todo bien, felizmente. Así que tenés la duda de si vas a pagar impuestos a las ganancias. Tengo esa gran duda, Alejandro. Y bueno, a ver, mira, si hubiera prosperado tal como estaba el proyecto de modificación que mandó el gobierno, y es muy posible que eso hubiera sucedido, porque si bien el proyecto que el gobierno mandó estaba presentado como una buena noticia porque incrementaba el mínimo no imponible, es decir, incrementaba la vara la línea a partir de la cual se paga impuesto a las ganancias, tenía otras medidas que hacía que muchos más de los que estaban pagando comenzaran a pagar. Así que, en principio, si ese proyecto hubiera prosperado tal cual estaba, seguramente tus temores no hubieran sido infundados, sino que hubieras comenzado a tener que pagar algo que antes no pagabas. Este proyecto entró en el trámite parlamentario, hay una discusión, un juego de tomas y dacas, de negociaciones en torno a este proyecto, y entonces parece que lo que va a salir es otra cosa, difícil todavía de conocer cuál va a ser el resultado final, pero para los que estamos siguiendo la cuestión hay algunos temas interesantes que se están discutiendo y que por ahí convendría señalar porque son de interés, ¿no? En primer lugar yo diría, fíjate que el gobierno se resiste a cualquier modificación profunda, argumentando que esto tiene un costo fiscal, es decir, que cualquier medida en favor de aliviar el peso que el impuesto tiene sobre los trabajadores va a significar que el Estado deje de recaudar, y entonces argumentan los distintos funcionarios acerca de las responsabilidades, la necesidad de financiar los gastos sociales, la inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si recordamos, este énfasis tan decidido que el gobierno pone en cuidar los recursos públicos y no desfinanciar las políticas en favor de los más desprotegidos, este énfasis no se lo notamos a lo largo de todo el año, donde tomó muchas medidas sin tantos pruritos que en general beneficiaron a los sectores más acomodados de la sociedad, ¿no? Un breve repaso para ilustrar lo que decimos, va a poner en claro las cosas. Ni bien llegó, eliminó las retenciones a los exportables argentinos, los distintos tipos de grano, las carnes, y hasta los productos de la minería, y se las redujo en 5 puntos a las exportaciones de soja y sus derivados. A los que más dineros tienen, vamos a ver. ¿Cómo? Aclararlo bien, a los que más dineros tienen le sacó los impuestos. Exactamente, a uno de los sectores más beneficiados, que son los exportadores. Pero no solo eso, mira, a poco de andar, las LEBACs, que es este instrumento tan comentado por el cual el Banco Central fija tasas de interés muy altas que llegaron a estar por encima de los 30 puntos, 32, 33 puntos pagaban anuales de interés, las LEBACs que dieron una importante renta financiera a quienes apostaron a ellas, la AFIP interpretó que eran asimilables a los títulos públicos y por lo tanto no estaban alcanzadas por el impuesto a la ganancia. A poco de andar estuvo el famoso tema del dólar futuro, que hizo que muchos, algunos incluso funcionarios de este gobierno, tuvieran pingües ganancias con la apuesta al dólar futuro y la devaluación que el propio gobierno generó. Pero al eliminar lo que llamaban el cepo, se le quitó la percepción que tenía sobre el 35% en ese caso esa operación, así que también quedó liberada del impuesto. Le bajó el impuesto interno a los autos 0 kilómetros, que son los que compran los más adinerados, bajó el gravamen de los bienes personales, que son los que pagan los más adinerados, eliminó el gravamen a los dividendos y estableció un premio al buen cumplidor que le alivia el peso a los que han venido tributando correctamente en los últimos años. Es decir, tomó una cantidad de medidas que
sin duda, desmejoraron la situación financiera del Estado porque le restaron recursos, beneficiaron a los que más tienen y no dijo ni pío a la hora de discutir algo que había sido una promesa de campaña, el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores. Aparecen todas estas argumentaciones y este celo sobre los recursos del Estado. Bueno, como sea, el tema se está discutiendo y entonces algunas modificaciones va a haber. Bienvenido sea, en cualquier caso, que se discuta el impuesto a las ganancias, porque vos sabés, Diamela, que este impuesto, en una sociedad de mercado, en una sociedad capitalista, es un instrumento poderosísimo en favor de la equidad, es un instrumento poderosísimo en favor de morigerar las terribles asimetrías en materia distributiva que generan las sociedades de mercado, ¿no? Las desigualdades en distribución del ingreso y la riqueza se corrigen en gran medida en la medida que el impuesto a las ganancias es un impuesto potente que grava, que penaliza, que les hace pagar a los más acomodados, a los que más ganan, a los que más tienen, en mayor medida que aquellos que no están tan favorecidos. Uno de los temas que también ronda esto, que es un tema que está en agenda y que se está hablando mucho, es que el impuesto a las ganancias solo toca al 3% de la población, ¿es así? El impuesto a las ganancias, en lo que se llama la cuarta categoría, los que pagan los trabajadores, porque el impuesto a las ganancias lo pagan las empresas y las personas físicas. Claro. ¿Tá? Justamente uno de los problemas del impuesto a las ganancias en la Argentina, a diferencia de lo que pasa en todo el mundo, es que históricamente 2/3 partes de lo que recaudaba los pagaban las empresas. Cuando el impuesto a las ganancias lo pagan las empresas, sucede que éstas lo pueden trasladar vía costos a los precios, y entonces no lo terminan pagando las empresas, sino que lo pagan los consumidores, y con eso se evita el efecto progresivo, porque las empresas trasladan su tributo, trasladan su carga tributaria hacia los pobres consumidores que no tienen más remedio que terminar pagándolo vía precios. Y las personas físicas que pagan en la Argentina efectivamente son muy pocas, y dentro de las pocas que pagan, la mayor parte son los trabajadores. Esto es la inversa de lo que pasa en cualquier país razonable. Los que más pagan en cualquier país razonable son las personas físicas y no las empresas, y dentro de las personas físicas los más adinerados, no los trabajadores. Para poner un ejemplo, Diamela, en la Argentina, una persona que tiene ingresos por su trabajo personal del orden de, digamos, 40.000 pesos mensuales, por todo concepto de sus desempeños del esfuerzo de su trabajo, esa persona paga impuesto a las ganancias. Pero una persona física que obtiene esos mismos 40.000 pesos vía dividendos por las acciones que tiene una empresa, o los obtiene vía intereses por las colocaciones a plazo que establece, no paga impuesto a las ganancias. Y si es un juez de la nación y tiene también un ingreso de 40.000 pesos, tampoco paga. ¿Te das cuenta? Eso es lo que irrita en el caso argentino, que aquellas personas que viven de rentas o que están privilegiadas por alguna situación X, como el caso de los jueces, no pagan aunque tengan el mismo ingreso que un trabajador que no tiene más remedio que pagar, y esto es lo que hace que la cuestión se discuta. Es cierto, son pocos los que pagan, pero cuando uno lo mira con atención, lo que sucede es que ni son todos los que están ni están todos los que son, es decir, son pocos, pero a lo mejor esos pocos no debieran estar pagando, y son muchos los que no están pagando y sí debieran estar haciéndolo, ¿se entiende? Esperemos que esta discusión que se está dando en torno al impuesto a las ganancias revierta esta tendencia histórica y permita que aquellos que durante muchos años han estado al margen del gravamen comiencen a tributar como corresponde, y aquellos que han venido pagando porque no han tenido otro remedio, sin ser el sujeto originario del gravamen, y que lo han hecho en gran medida como los trabajadores, tengan un alivio respecto de esto. Por supuesto, yo no estoy diciendo que los trabajadores mejor pagos no tienen que pagar, lo pagan el impuesto en todo el mundo, y acá también es razonable que esto suceda, pero, insisto, la cuestión es que sobre todo tienen que pagar aquellos que no lo están haciendo, por ejemplo los que tienen sus utilidades producto de rentas financieras o de capital o privilegios en el trato de la ley. Otro de los temas, Ale, que se dio en el día de ayer, y bueno, en realidad viene hablándose bastante, es la suba del dólar. Recuerdo que en muchos momentos algunos decían vamos a parecer Venezuela, y definitivamente en este momento estamos pareciendo Venezuela con el tema del dólar, cómo está apuntando. Está tocando un precio histórico, y se habla que para el próximo año un dólar va a tener un precio de 18 pesos. A ver, vamos despacito, somos muy distintos.
hay muchos temas en economía y entendiendo que son los últimos, la anteúltima. ¿No habrá sacado un préstamo en dólares? Dígame. A ver, vamos despacito. El dólar ha pegado un saltito hace unos días y otro ahora. Recordemos que el propio presupuesto establece que el dólar va a estar 18 pesos a lo largo del año que viene. Por supuesto, hay sectores, los de siempre, los que tienen sus ingresos en dólares, que son aquellos que están ligados al comercio exterior, que prefieren una devaluación más fuerte. Hubo un diputado por ahí salió a decir que el dólar tenía que estar a 26 pesos. El tema es que el dólar, cuestión que en otras partes del mundo no le importa a nadie, en la Argentina tiene un efecto inmediato sobre los precios domésticos. Es decir, para decirlo rápido, cada vez que el peso se devalúa, cada vez que el dólar vale más, que pasa de 15 y pico a 16 y pico, de 16 y pico a 17, eso se traslada inmediatamente a los precios domésticos, porque la Argentina exporta de un modo u otro lo que come, en particular a los precios de los productos indispensables, y genera inflación y deteriora el poder adquisitivo de la gente. Es decir, que en la Argentina hay buenas razones para preocuparse por el valor del tipo de cambio, porque tiene una correlación inmediata, directa, sobre los precios domésticos. El dólar está incrementándose. Hay distintos factores que explican esto. Hay un efecto Trump, hay un efecto caída de la tasa de interés, hay un efecto que tiene que ver con el momento del año. Siempre en este momento del año el dólar tiende a subir por una serie de cambios de cartera y de financiamiento de gastos que hacen empresas y particulares, y mayor demanda para el turismo y otras razones. Entonces esto tiene algunas explicaciones. De todas maneras, insisto, dada esta sensibilidad que tienen los precios internos al dólar, siempre es una cuestión sobre la cual tener cuidado. En mi opinión, no estamos frente a una situación alarmante. El problema no es el tipo de cambio, que, dada otra serie de razones, el éxito, entre comillas, del blanqueo, el fenomenal endeudamiento y la diferencial de tasas, los dólares más la liquidación de la cosecha, los dólares en esta etapa van a ser abundantes y no hay razones estructurales, digamos, económicas para prever grandes variaciones en el tipo de cambio, porque va a haber, al revés, muchos dólares en la plaza dando vuelta. El problema es que buena parte de ellos provienen del endeudamiento, y ahí entonces sí tenemos un riesgo potencial de que, una vez más, la Argentina se endeude fenomenalmente para no hacer otra cosa que financiar la fuga de capitales. Es decir, se endeude fenomenalmente no para solventar gastos de infraestructura, para mejorar su posición en el comercio internacional, para sustituir importaciones y ya no tener que importar lo que necesita porque lo produce internamente. No. Que la Argentina se endeude simple y sencillamente para que aquellos que tienen la posibilidad, aprovechando las diferenciales de tasa y el tipo de cambio, se hagan de dólares y lo fuguen hacia el exterior a plazas más seguras, haciendo pagarle el costo de esa fiesta a todo el pueblo argentino. Están muy frescos en nuestra memoria los recuerdos de lo que sucedió hace no mucho tiempo con el tema de la convertibilidad y la última ola fenomenal de endeudamiento que vivió la Argentina. Cuidado con esto, que estamos frente a un nuevo impulso en el mismo sentido. Alejandro, impecable como siempre la columna de todos los jueves en Economía. Muchas gracias. A ustedes, buenos días.